Pues dadas las limitantes del tiempo, me gustaría darles la bienvenida a la primer mesa temática del cuarto coloquio de espacialidades, que se denominó Análisis de la vulnerabilidad y resiliencia al cambio climático en sistemas socioecológicos periurbanos. A mí me toca la responsabilidad de moderar a mis colegas y con mucho gusto les presento a la doctora Miriam Alfi del Departamento de Ciencias Sociales, que va a presentar una ponencia titulada Percepciones sociales sobre el cambio climático y vulnerabilidad en zonas periurbanas seleccionadas, y a la doctora Soto, Gloria Soto, también del Departamento de Ciencias Sociales, que presentará la evaluación de la resiliencia al cambio climático en zonas periurbanas con riesgo de sequías. Tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Paola García Meneses, que es directora de Conservación de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que fungirá como comentarista de la mesa. Y bueno, dadas las limitantes de tiempo, voy a controlar las dos ponencias para que, de ser posible, duraran unos 12 o 13 minutos. Si se puede, para darle paso a la doctora García para que nos haga algunos comentarios al respecto y ver si podemos tomar al menos dos preguntas de la audiencia. Pues sin más, y con el cronómetro aquí en mi computadora, les haré una seña bastante discreta, a lo mejor me paro, les grito o algo así. Pues muchas gracias. Bueno, buenos días. Lo primero que habría que decir es que estos son resultados parciales de un proyecto de investigación que cumple en diciembre un año y que, año y medio, perdón, y que obtuvimos la prórroga de Semarnat Conacyt para concluir en junio del próximo año. Entonces, esta es la segunda parte del proyecto. Voy a hacer un recordatorio de la primera. Básicamente lo que nosotros tratamos de identificar en esta… Ay, perdón. Ya se siguió. Ya. ¿El otro botón? Para atrás. El otro. No me hace caso. A ver. ¿Ya te la acabaste? Ya me la acabé. Gracias, Rafa. Bueno, lo que tratamos de hacer en este proyecto es analizar la vulnerabilidad y la resiliencia al cambio climático en sistemas socioecológicos periurbanos. Y entonces lo primero que hicimos como equipo de trabajo fue definir qué entendíamos por el concepto de periurbano y generar una serie de tipologías para ver en dónde se podía aplicar nuestro estudio. Entonces, esta tipología, que estuvo a cargo del doctor Salomón, de Laura y de Socorro, básicamente se basó en tratar de encontrar cuáles son los elementos que pueden definir qué es lo periurbano, como una contigüidad entre lo urbano y la periferia. Y de allí se sacaron tres tipos importantes, que uno es la periurbanidad construida o urbana, la periurbanidad agrícola y la periurbanidad natural. Y estos se combinan, son tipologías que se combinan, ¿no? En un segundo momento que fue muy importante fue ver las variables que nosotros íbamos a tomar en cuenta para identificar afectaciones por eventos, y escogimos tres eventos fundamentales. Uno son los huracanes, el otro es la sequía y el otro es las inundaciones. Al mismo tiempo, en esta primera etapa se generaron indicadores de vulnerabilidad social a partir de esquemas económicos, sociales y ambientales, y se trató de buscar una relación que en realidad no se encontró entre la vulnerabilidad y las muertes ocasionadas por estos desastres, y por otro lado las declaratorias de desastre, y tampoco se encontró una compatibilidad entre una y otra. Entonces, en eso estábamos en la primera etapa.
pasamos a la segunda etapa. Aquí están identificadas las zonas periurbanas que hemos encontrado. En total se hizo un análisis de todo el país y se encontró que hay 2.848 zonas periurbanas, ¿sí? Entonces, de este mapa gigantesco, lo que nosotros hicimos es tratar de juntar estas dos variables, por un lado, los eventos y por otro lado, la periurbanidad, y escogimos 5 casos de estudio, ¿no? Que esta es básicamente la segunda etapa. La primera localidad es Los Pargas, en Aguascalientes, que tiene un tipo de periurbanidad mixto, como les decía, se combina entre lo agrícola y lo natural y presenta eventos de sequías. El segundo es el Ejido de San Pedro, en Hermosillo, que también es agrícola natural y presenta sequías. Las Golondrinas, que está en la delegación Álvaro Obregón, que es básicamente un periurbano urbano, más bien construido, en donde se presentan inundaciones. Dunzuncan, que es en Mérida, que tiene un paisaje periurbano natural y que presenta fenómenos como huracanes, y 2 casos emblemáticos en La Paz, uno que es Chametla y el otro que es Esterito, que presentan 2 características distintas. Y básicamente el fenómeno que estudiamos allí fueron los huracanes. Bueno, el objetivo de esta segunda etapa era obtener información de los impactos climáticos que la gente vive a partir de su percepción, es decir, comprender cuáles son las causas sociales de la vulnerabilidad y presentar propuestas de adaptación desde la propia apropiación local, es decir, que las propias comunidades generaran sus propias formas y sus propias concepciones sobre la adaptación al cambio climático. Entonces, nuestra metodología se basa en 2 momentos claves. El primer momento es un momento de metodologías participativas, en donde se puso a prueba talleres con la población, y esto fue muy importante, y utilizamos una metodología que es una metodología combinada de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y no voy a hablar en alemán, de GIS, que es una metodología que habla de la participación social y de las percepciones que la gente tiene sobre cambio climático. Entonces, nuestro primer elemento con estas 2 metodologías era encontrar cuáles son las dimensiones de la vulnerabilidad y, segundo, cuál es la exposición, la sensibilidad y la adaptación al cambio climático, es decir, un análisis multidimensional. Un segundo momento de esta misma parte de la investigación es que tratábamos de comprobar si las percepciones tienen que ver con los datos duros, es decir, hacer un análisis de brechas o lo que se conoce como un gap análisis. Estos 2 momentos nos permitirían juntar cuál sería la capacidad de adaptación al cambio climático, no solo desde la percepción de las comunidades, sino a través también del dato duro. Ok, entonces aquí lo que manifestamos son las 4 fases que nosotros utilizamos en estos talleres. Estos talleres duraron 4 horas, fue una sensibilización muy importante porque tuvimos un primer contacto con esta comunidad, fuimos a ver a las autoridades, nos juntaron a los grupos, era gente que estaba interesada, que participó con nosotros, y lo que se hizo fue encontrar cuáles son sus estrategias de vida, cuál es su capacidad adaptativa frente al cambio climático, cuál es su capacidad adaptativa como comunidad, y la cuarta visión o la cuarta fase era encontrar qué capacidades o responsabilidades tenían frente a estos problemas y cómo se organizaban. Entonces, la que sigue. ¿Qué hicimos? Estos talleres, como les digo, trataron de buscar primero la identificación de riesgos y amenazas. ¿Cómo lo hicimos? Consultamos a la población cuáles eran los cambios que se habían presentado durante todo el año referente al clima. Y lo que empezamos a ver es que en la mayoría de los casos, casi en todos, había una variabilidad climática. ¿Qué quiere decir esto? Que no llueve cuando llovía, que hace más calor que antes, que se presentan fenómenos que no se presentaban y que, sobre todo, cosas que en el pasado eran muy comunes, ya no se presentaban ahora. Entonces, esto nos permitió, con este pizarrón que ahorita lo van a ver, ir identificando los fenómenos que se presentaban durante el año, fenómenos climáticos. Después lo que hicimos fue elaborar un mapa
con otro grupo sobre cuáles eran las infraestructuras comunitarias, dónde estaban los hospitales, las escuelas, etcétera, qué zonas ellos identificaban como zonas de riesgo y cuáles serían los grupos más vulnerables en esa zona de trabajo. Posteriormente determinamos cuáles eran las actividades más vulnerables que la población presentaba. Como trabajamos en espacios perurbanos, la mayoría de la gente se dedicaba anteriormente a actividades primarias, agricultura, ganadería, la pesca. Entonces queríamos ver qué había pasado con esas actividades frente al cambio climático y si había una modificación de esas actividades. Y por último, que este es un tema que vamos a retomar en la tercera etapa del proyecto, ver cuáles son los mecanismos de adaptación que la propia comunidad tiene frente al cambio climático. Gracias. Ok, entonces aquí hay algunas fotografías de los talleres y puedo decir que en términos generales, porque cada comunidad tiene sus particularidades, hay un reconocimiento de las comunidades de que existe una variabilidad climática, ¿sí? Nosotros pensábamos que la gente no iba a detectar qué era el cambio climático, pero las comunidades ya empiezan a hablar de cambio climático y esto fue muy interesante. Otro de los asuntos que notamos es que hay una afectación fundamentalmente a grupos más vulnerables y marginados. Son zonas que todavía viven en estos espacios periurbanos que se pueden encontrar zonas marginadas también. Entonces, entre más pobres, más marginados, más vulnerables son. Son actividades que tienen una relación, estas actividades primarias tienen una relación intrínseca con el clima, la ganadería, la agricultura, la pesca. Entonces, estas actividades son las más afectadas y lo que ha hecho la población es que ha buscado adaptarse a estos cambios, fundamentalmente porque la ciudad les queda muy cerca. Entonces vamos a ver que se pueden contratar en las ciudades que ya abandonan la agricultura, la ganadería o la pesca y que se dedican, por ejemplo, a complementarla con actividades turísticas, por ejemplo, en La Paz los pescadores, o, por ejemplo, en Hermosillo con la cría de caballos y llano del ganado, o con espacios turísticos para preparar comida, o con comida en la calle para ir solventando estas necesidades de salario. Un asunto fundamental que descubrimos y que nosotros no estábamos previniendo eso, son las enfermedades por vector. El chikungunya, el dengue, el Zika, se convierten en enfermedades que se presentan en la mayoría de las poblaciones y que tiene que ver con dónde resguardan el agua cuando hay sequía o también con el cúmulo de basura. Ese es uno de los asuntos que empezamos a ver, que el asunto de los residuos es un asunto gravísimo, no solamente en esta ciudad, sino en todo el país, y que esto produce enfermedades por vector altísimas, ¿no? Hay una precariedad sanitaria, que esto es muy importante, en algunas poblaciones no tienen hospitales cercanos, en algunas poblaciones hay que recurrir a ambulancias que llevan a la gente a diferentes hospitales y la mayoría de la gente se queja de la ausencia de Estado. ¿Qué queremos decir cuando decimos ausencia de Estado? Que el Estado solamente interviene cuando está la catástrofe y después se olvida. O sea, por ejemplo, hay mosquitos, llegan, fumigan y desaparecen. Y bueno, si se vuelve a presentar el problema, vuelven a venir, ¿no? El tandeo se vuelve también importante para el agua, en fin. Y un asunto fundamental, y en la tercera etapa, fue ver cómo la gente se adapta a estos cambios con recursos propios. Por ejemplo, en La Paz, una zona que se inundaba, que es zona de pescadores, levantaron 2 muros entre las calles para evitar que el agua entrara a las casas. Entonces, con sus propios recursos y a partir del conocimiento del evento, la gente se va adaptando a estos cambios climáticos. Cosas muy interesantes, alzar la banqueta, por ejemplo. Sin embargo, sí encontramos que hay diferentes formas de organización y prevención frente al evento. Hay muy poca cultura de la prevención.
En algunos casos, sobre todo en relación a los huracanes, hemos avanzado muchísimo con las alertas que se dan por parte del gobierno, pero en otros casos no existe esta cultura de la prevención y la organización es muy distinta en cada poblado. Esto depende de la cultura propia, esto depende de la identidad del lugar. En algunos se quejaban que muchas veces había rapiña después de los eventos, en otros hay una gran solidaridad. Entonces, estas formas de organización y de participación van a depender mucho de la identidad y del lugar que estemos trabajando. Y por último, y esto es interesante decirlo, solamente uno de nuestros talleres acudió la población masculina. La mayoría de nuestros talleres acudió población femenina y creo que allí fue una forma, digamos, como que tenemos que llegarle también a los varones porque esta es una forma también de entender qué pasa con las actividades productivas en la zona. La que sigue. Bueno, esta es la percepción. Una vez que teníamos la percepción, quisimos compararlo con los datos duros y por eso es el análisis de brechas. ¿Me quedan qué? ¿13 segundos? No, 13 minutos. Ok, regrésale rápido. Ok, entonces lo que hicimos fue, a través de un programa que se llama ClickMD, Laura Quirós y Javier, que es uno de nuestros ayudantes, que ojalá esté por aquí. Es un programa muy interesante porque acudimos a las estaciones climáticas y hicieron un análisis de 30 y 40 años para ver si realmente el clima había cambiado. Y lo que encontramos es que efectivamente la percepción de la gente coincidía con el dato duro. Ha cambiado, a lo mejor en algunos lados más dramáticamente. En otros no tanto, pero sí se tienen datos. Después comprobamos los censos económicos un poco para ver si las actividades económicas habían cambiado o no. Y sí. Comprobamos pobreza y marginación, morbilidad y mortalidad, sobre todo en enfermedades de vector, y por último organización social, donde vimos si habían ONGs, grupos de presión, grupos de interés en esas zonas de estudio. Entonces, todos estos datos nos permiten ahora entender la tercera parte, y con esto termino, ¿cuál va a ser o cuál van a ser nuestros próximos elementos? Primero, saber la exposición que tiene esta gente frente a la variación climática, cómo se da una diferencia de la sensibilidad frente a la variación climática y cuáles son las diferentes formas de adaptación. Vamos a tratar de hablar de ecotecnias, de cómo utilizar mejor los recursos y de qué manera. Y para esto vamos a tomar dos casos que me parecen muy importantes. El caso de Hermosillo, en donde vamos a poner a prueba un método que se llama el Q-Method, en donde la gente escoge propuestas de adaptación y determina si está dispuesta a pagar o no. Y por otro lado, en La Paz vamos a hacer un ejercicio de SIC participativo para que la gente pueda definir cuáles son las zonas de riesgo, vulnerabilidad, etcétera. Ya, la otra. ¿Qué nos queda pendiente? Bueno, todo fenómeno de adaptación tiene que hablar también de mitigación, entonces tendremos que profundizar en estos dos términos, que es la adaptación, que es la mitigación, hablar de la gobernanza ambiental como un instrumento de política, hablar de la cooperación entre actores y sobre todo, y que me parece un asunto fundamental en este país, la cultura de la prevención que nos va a hacer mucho más resilientes. Perdón, muchas gracias. Fantástico. Te los descontaremos de tus preguntas, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias. Le damos paso a la doctora Gloria Soto. ¿Quieres usar? Bueno, en lo que cargan mi presentación, yo les voy a presentar dos casos de estudio, los dos casos de estudio que se hicieron en zonas de sequía, en zonas con riesgo de sequía, que fueron los casos de las ciudades o zonas periurbanas de las ciudades de Aguascalientes y de Hermosillo.
El objetivo, bueno, pues era evaluar el nivel de vulnerabilidad de estas comunidades periurbanas, como lo mencionó Miriam. Nosotros trabajamos con talleres en comunidades y aquí queríamos evaluar diferentes categorías. El objetivo en este caso, a través de los talleres, era de ir en un enfoque de abajo hacia arriba y contrastarlo después con los datos, con este gap análisis, para ver si lo que la gente estaba percibiendo efectivamente era, se corroboraba con los datos. Este enfoque es interesante porque aquí estamos hablando de las experiencias de las propias personas que habitan en este lugar. Les decía yo que entonces los casos fueron Hermosillo y Aguascalientes. Las dos ciudades pues han experimentado un crecimiento poblacional importante. Además, tienen recursos hídricos escasos. Para ambos gobiernos es una prioridad el tema del manejo del agua. Poniéndolo en un contexto más amplio, pues sabemos que el 60% del territorio del país está compuesto por climas secos y semisecos y que ahí se concentra el 40% de la población. Entonces, el tema del manejo de las sequías y el cambio climático, pues es un tema prioritario, porque además los escenarios lo que nos están diciendo es que las proyecciones indican que vamos a tener más sequías y que el aumento en la temperatura va a tener implicaciones en la producción de alimentos, en el bienestar de los hogares y en la disponibilidad de agua. Los casos de estudio específicamente de las comunidades seleccionadas fueron Los Pargas y San Pedro en Hermosillo, y estos casos de estudio se eligieron a partir de una consulta con contrapartes. Algo que es importante es que, bueno, pues nosotros hicimos un análisis a partir de datos de alguna manera muy fino, teníamos mucha información, pero al final de cuentas necesitábamos a alguien en el lugar que nos dijera: aquí vale la pena trabajar con este caso, que vieran alguna problemática en particular en esa zona periurbana. Y en el caso de Los Pargas en Aguascalientes, nuestra contraparte fue el CIDE Aguascalientes, y en el caso de San Pedro en Hermosillo, nuestra contraparte fue la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora. Algo que es interesante de estas comunidades es que, por ejemplo, en Los Pargas tenemos una comunidad muy pequeña, solamente son 86 habitantes de acuerdo con el censo. En el caso de San Pedro son cerca de 3,000 habitantes. En el caso de Aguascalientes, de Los Pargas, nuestros 2 talleres fueron con mujeres. La líder local no pudo convencer a los hombres de que nos acompañaran a algún taller. En el caso de Hermosillo sí tuvimos un grupo de hombres y otro de mujeres. Algo que es muy interesante, porque creo que después nos ayuda a entender, digamos, los resultados del estudio, es que en el caso de Los Pargas, la actividad económica predominante es la producción de tabiques. En el caso de Hermosillo, la actividad económica predominante es la agricultura, la ganadería, ahora el cuidado de caballos y la preparación de alimentos. Aquí presentamos algunos de los datos que mencionaba Miriam respecto a los análisis de temperatura y precipitación. Y esto es solo un ejemplo, porque de hecho ni siquiera traigo los datos de precipitación, pero lo que vemos aquí en esta estación meteorológica, que hace un análisis de temperaturas máximas, media y mínima, lo que observamos es que hay algunos patrones que nos indican efectivamente que ha habido un cambio en las temperaturas. Particularmente si ustedes ven los bloques, aquí tenemos el mes de marzo, aquí tenemos junio, septiembre y diciembre. Específicamente en el caso de diciembre se presenta un cambio significativo de incremento en la temperatura para el caso de Hermosillo. Para el caso de Aguascalientes, marzo y diciembre presentan incrementos significativos en la temperatura. Ahora,
¿qué es lo que nos dice la población? Estos son algunos resultados para el caso de Hermosillo, que fue el caso más extremo que nos encontramos. Aquí la gente percibe el cambio climático. De hecho, algo curioso que se dio es que el moderador de los talleres no podía mencionar el tema de cambio climático, pero la gente lo menciona de manera espontánea. Lo que nos dicen es que hay menos agua, hay más calor, hay olas de calor, incluso la gente, por ejemplo, dice que llega a alcanzar 55 grados centígrados a la sombra, ¿no? Da muchos indicadores de cómo ha aumentado la temperatura. Esto ha tenido impactos en la actividad económica, que recordemos la predominante era la agricultura y la ganadería, pero ellos dicen que los pozos se secaron, que ha habido un abandono de actividades, una menor cantidad y calidad de alimentos para los que todavía están en la actividad agrícola, y pues como se han adaptado, digámoslo así, es que toda esta gente que se quedó sin una actividad económica, pues tuvo que buscar hacer algo más. Las mujeres en particular, con establecimientos comerciales de producción de alimentos, porque están cerca de la carretera, entonces hay muchos restaurantes que manejan las mujeres y en donde reciben a muchos turistas que vienen de la ciudad de Hermosillo. Y en el caso de los hombres, varios se han, digamos, que han migrado de estas actividades tradicionales al cuidado de caballos, de la gente, también son caballos de alguien en Hermosillo y ellos ofrecen ese servicio de alimentarlos y cuidarlos para los fines de semana. En términos de la interacción con lo urbano, porque finalmente una característica interesante de estos estudios es que estamos hablando de lo periurbano. Entonces, esto hace una diferencia si estuvieran en el medio rural, por ejemplo. Aquí lo urbano les ha dado oportunidades de empleo, la oportunidad de que reciban turismo, ya sea para los restaurantes o para los caballos, pero digamos que algo negativo es que hay una fuerte competencia por el agua. Ellos mismos dicen que el agua se la llevaron para la ciudad de Hermosillo y que además tienen que competir con los grandes productores, sobre todo de uva. Entonces, pues es una de las razones por las que explican que los pozos se han secado. Además de eso, hablan de impactos negativos en el bienestar de los hogares, por ejemplo, una falta de confort que está asociado, ellos le llaman, está la mal hora, que significa que no puedes salir de tu casa porque hace un calor insoportable y tienes que estar en lugares cerrados, vectores, polvo, enfermedades gastrointestinales y dengue. Hay un apoyo insuficiente para mantener la producción, se quejan de que los apoyos que da el gobierno a ellos no les sirven, no se ajustan para sus necesidades, porque generalmente piden una contraparte y ellos no tienen los recursos para dar esta contraparte. También sus servicios de salud, aunque existen, se quejan de que son insuficientes. Hay una falta de pavimentación que, asociado con que llueve menos, pues da este problema del polvo. Existen mecanismos y procedimientos para acuerdos, que es algo interesante en esta comunidad, porque la gente sí presenta un cierto nivel de organización que es interesante para la toma de acuerdos. Ahora, en el caso de Aguascalientes también perciben cambios en el clima, ellos hablan de menos lluvia y extremos con frío y calor. Lo visualizan mucho con el tema de la presa, porque esta es una zona muy rica en recursos naturales. Tienen una presa, tienen un bosque de encino, que hace la zona muy rica digamos, en servicios ecosistémicos. Sus efectos en la actividad económica predominante es que, pues en realidad ellos lo ven hasta como una ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, como llueve menos, pueden producir durante más días a la semana. Lo hace más incómodo por el calor,
pero aquí no tiene un efecto negativo tan evidente como en el caso de los que se dedican a la agricultura y la ganadería. Lo que sí le preocupó, y aquí debemos de considerar que los dos grupos fueron de mujeres, es que se reduce la disponibilidad de alimentos silvestres. Es una comunidad pequeña que dependen mucho de nopales, tunas, ratas de monte, conejos, plantas medicinales, magueyes. Entonces dicen que ante la falta de lluvia esto prácticamente pues desaparece o es muy escaso durante los años en que llueve poco. Hay un efecto en el bienestar de los hogares asociado a enfermedades respiratorias que también está ligado, por supuesto, a la contaminación de los hornos de tabique, enfermedades gastrointestinales. Otra vez el tema del polvo sale aquí, las enfermedades de animales de traspatio, porque con el aumento en la temperatura dicen que es muy fácil que los animales se enfermen. Insuficientes servicios de salud y transporte. Aquí sí no hay ninguna clínica ni hay transporte público, no se visualiza, ellas no visualizan un potencial del ecoturismo, aunque llega mucho turismo por la presa, por el bosque, porque se han encontrado restos paleontológicos aquí. En realidad es una comunidad muy marginada y las reglas y procedimientos de consenso son muy limitados. Aquí presentamos un cuadro en donde esto mismo que decimos o que encontramos, lo tratamos de sistematizar a partir de, por un lado, el tema de la temperatura y por el otro lado, la precipitación. Y estos serían los impactos asociados a temperatura, a precipitación, y si esto tiene una repercusión en el hogar, en actividades económicas o en infraestructura. Esto lo que nos ayuda es un poco a tratar de sistematizar si entonces en las recomendaciones de adaptación vamos a encontrar algunas recomendaciones que impacten ya sea en el tema de temperatura o de precipitación o en algún sector de área de impacto. Se hizo esto para San Pedro, para Aguascalientes, varias de las categorías por supuesto coinciden y otras son únicas pues porque reflejan las características de la comunidad que se analizó. Y bueno, nada más para concluir, ya sé que tengo mucha información ahí, pero queríamos ver un poco esto de, coincide porque estamos analizando dos áreas con riesgo de sequías. Entonces lo que nos encontramos es que hay más calor y menos lluvia, pero la magnitud de la vulnerabilidad es diferente. Porque en la exposición nosotros nos encontramos que en el caso de San Pedro hay una mayor exposición porque los cambios han sido más agudos en términos de temperatura y reducción en la precipitación que en el caso de los Pargas. En sensibilidad también nos encontramos una mayor sensibilidad en San Pedro, porque ellos dependían de la agricultura y la ganadería y esto los ha llevado a modificar totalmente sus actividades económicas y su forma de vida. Sin embargo, en los Parga, estas afectaciones en el acceso a alimentos silvestres es algo que preocupa también porque supone pues que tiene un impacto en el ingreso de alguna manera de las familias en su nivel de bienestar por el consumo de alimentos, pero en la capacidad adaptativa hay un cambio aquí, digamos que es diferente, porque lo que vemos es que en el caso de los Parga, las capacidades de adaptación son muy limitadas por su condición de marginalidad, ¿no? Al no tener transporte, servicios de salud, al estar lejos de la ciudad, en realidad lo que pueden hacer para adaptarse y al no tener medios de comunicación efectivos, esta capacidad de adaptación es muy limitada. En cambio, en San Pedro lo que observamos es que tienen un centro de salud modesto, tienen transporte privado, cercanía a transporte público, tienen acceso a aire acondicionado y esto si bien digamos, su vulnerabilidad,
debe de mejorarse, pero les genera mayores capacidades. Entonces, bueno, pues con esto termino porque ya me pasé. Gracias. Bueno, les agradecemos mucho a la doctora Miriam y a la doctora Gloria la presentación de este proyecto que está financiado por CONACYT, CONACYT Semarnat, ¿verdad? Y pues daríamos paso a los comentarios sobre las ponencias y sobre el proyecto en general. Ok, bueno, a ver, ahí está. Primero quiero saber cuánto tiempo tengo, a ver si me explayo o… No, no es cierto. Sí, tengo como 5 minutos, 10 minutos. Sí. Ok. Bueno, primero, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación de la doctora Soto y la doctora Alfi a este foro, que realmente para el INEC, que es la institución de donde yo vengo, es parte de Semarnat, y que está dedicada principalmente a los asuntos que están relacionados con los impactos del cambio climático y también la adaptación, principalmente la coordinación de la que yo vengo, a la que pertenezco, se dedica a la adaptación al cambio climático. Entonces, ver estos proyectos, estos esfuerzos, para nosotros es muy importante, porque aunque nos dedicamos a eso, no quiere decir que tenemos la última palabra. Consideramos que la adaptación al cambio climático es un tema complejo, en el que se puede llegar desde muchas maneras, y que en el INEC, al menos en nuestra coordinación, nos hemos percatado que abordarlo desde la parte social es lo más importante, el saber cuáles son las problemáticas en los sitios de estudio y cómo es que están afectando de manera directa a los pobladores. Y pues en este caso de las áreas periurbanas, pues es de vital importancia para cualquier intervención posterior. Entonces, primero felicitarlas también por el gran esfuerzo y todo el trabajo. Nosotros sabemos, porque nos dedicamos a eso, lo complicado que es el definir incluso el marco teórico y cómo hacer uso de este ya en campo. Es todo un reto y bueno, se puede ver ya de manera muy tangible en su proyecto. Entonces, primero que nada, muchas felicidades. También, bueno, algunas cosas que llegué a observar y que también se nos hacen muy interesantes es, por ejemplo, nosotros usamos la definición de vulnerabilidad del IPCC, que incorpora esto, bueno, los 3 componentes de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, y a lo largo de las 2 presentaciones se estuvieron tocando estos 3 componentes, pero no sé si me podrían, bueno, yo voy a empezar con un poco de preguntas, a lo mejor para empezar a discutir un poco cómo de manera metodológica se fusionan estos 3 componentes para calcular una vulnerabilidad o hablar ya de una vulnerabilidad. O sea, en sensibilidad como que se discutieron varias veces lo que las personas perciben, en exposición el componente de las estaciones meteorológicas, pero a la hora de ya hacer la fusión y tener el más menos, ¿cómo ensamblan la vulnerabilidad ya utilizando estos 3 componentes? Eso, bueno, no sé, eso. Y la otra cosa es, por ejemplo, para el cálculo de los eventos climáticos extremos, nosotros estamos utilizando una metodología que con mucho gusto podremos compartir para poder definir como estadísticamente si ha habido un aumento. Se pueden ver las tendencias en las estaciones meteorológicas, pero a lo mejor otro postproceso, porque muchas veces esta variabilidad climática es tal y hay tantas variaciones que sí podría ayudar a ver estas tendencias ya con un valor de R o el número de eventos climáticos, en este caso abordando particularmente la sequía. Creo que podríamos compartirlo y estamos totalmente en la disposición de a lo mejor que vengan al INEC o venir aquí a dar una presentación de el uso de ese método, que consideramos que como que cerraría bastante bien su investigación. Otra cosa que me pareció muy interesante del proyecto y que creo que es muy valioso y que para el INEC va a ser muy interesante seguirlo es esta diferencia en los 2 sitios de estudio que ustedes seleccionaron, el de Las Pargas y el número de habitantes, y también en San Pedro.
este contraste, yo creo que muchas veces y la mayoría de las ocasiones cuando vamos a foro, las medidas de adaptación se quieren realizar como la caja del cereal, así de aquí tenemos bienvenidos las medidas de adaptación y que se pueden adaptar o se pueden utilizar de manera general en cualquier territorio, y pues este tipo de estudios una vez más argumentan que cada sitio, cada comunidad, incluso aunque sean periurbanas o tengan condiciones similares, ya este ensamble de número de pobladores, de qué tan cerca están los servicios y lo que comentaban al final, pues le da una particularidad y a eso pues las medidas de adaptación o la adaptación que se proponga para las zonas, ¿no? Que yo creo que ya en los resultados finales estas dos comparaciones van a ser ejemplos muy importantes que nosotros nos gustaría pues mostrar o presumir. Otra cosa que nosotros hemos observado ya en proyectos que se han hecho dentro del INEC es lo que ya también comentaban, o sea, muchas veces el resolver estas cosas que parecen triviales como cuestiones de salud, de transporte, y principalmente en este caso el recurso hídrico, pues serían las primeras en abordar antes que cualquier ecotecnia o cosas así. En el caso, nosotros hicimos una intervención en Tabasco y es una población que se asienta particularmente sobre humedales costeros, entonces todas sus actividades se desarrollan sobre el agua, entonces la contaminación al agua es directa y era algo que pues nosotros queríamos, sí, agua de lluvia y muchas otras medidas de adaptación, pero que si no se solventaban las más básicas, pues no estábamos resolviendo el problema de otro ángulo que a lo mejor no iba a ser tan benéfico para las localidades. Entonces, esto en la cuestión de los impactos que se mencionó en ambas presentaciones, pues a lo mejor una priorización de los mismos para que se puedan generar medidas. Seguramente habrá una gran cantidad de propuestas que resuelven o aumentan la capacidad adaptativa, pero pues seguramente habrá una más urgente que otra, ¿no? A ver, déjeme ver qué más puse por aquí. Bueno, otra cosa que también es muy valiosa de este proyecto y que también nos gustaría como platicarlo más a fondo es esto de las metodologías participativas. Actualmente el Instituto Nacional está haciendo compilando todos los proyectos que se titulan medidas de adaptación o que están relacionados con adaptación, pero muchas veces necesitan elementos mínimos para considerarse medidas de adaptación. Muchas veces se confunde una reforestación o conservación o alguna ecotecnia con una medida de adaptación y lo que ustedes están haciendo, este abordaje a las comunidades y desde adentro sacar toda esa información para solventar esto y mejorarlo, es lo que se hace una medida de adaptación tal cual, ¿no? Entonces, incorporar su trabajo también dentro de estas experiencias y pues casos de éxito para nosotros también pues es muy importante. Pues creo que sería todo. Nosotros quedamos en total disposición de cualquier cosa que necesiten. Nosotros también de pronto nos hacemos, ahorita estamos con el Atlas de Vulnerabilidad al Cambio Climático y bueno, es una plataforma que se quiere, particularmente abordar a escala nacional y pues es un gran reto el poder definir estas variables de sensibilidad, de adaptación y de exposición, porque cada sitio, aunque pues todos están con sus huracanes y sus inundaciones, pues sí son muy particulares para los sitios. Entonces, pues de nuevo una gran felicitación y pues estamos al pendiente del proyecto y en lo que podamos apoyarlas estamos aquí. Muchas gracias. Bien. Bueno, hay una pregunta muy directa de parte de la doctora Paula García y tendríamos tiempo para tomar un par de preguntas muy breves para cerrar la mesa. Voy a tratar de explicar un poquito qué es esto de cómo calculamos el indicador de vulnerabilidad
Básicamente esto, quiero decir que este es un trabajo de equipo y eso es lo que básicamente ha enriquecido el proyecto, porque no es ni mi proyecto ni el de Gloria, sino es de mucha gente. Está el doctor Salomón, está el doctor Rafael, está por aquí Jun, que es ingeniera, está Gustavo, que es el que hizo el índice de vulnerabilidad, en fin, es un grupo, y Laura, Socorro, los estudiantes, y yo creo que eso es lo que le da riqueza al proyecto, ¿no? Y que cada vez se incorpora más gente, que eso es también muy interesante, ¿no? Ahora vamos a incorporar a gente de diseño para hacer el SIC participativo. Entonces, esta multidisciplinariedad nos ha ahora sí que reorientado muchas veces en el proyecto. Iba a hablar un poquito del índice de vulnerabilidad y de cómo en un primer momento lo tratamos de calcular. Quiero decir que esto es un asunto muy complicado, no es un asunto fácil, no es un asunto de números únicamente. Tiene que ver con la percepción, tiene que ver con el dato duro. Entonces, combinar estos dos es interesante, pero es complicado. ¿Qué hizo el doctor? Y ojalá estuviera Gustavo aquí para que lo explicara mejor que yo, pero lo que hizo el doctor Gustavo fue analizar diferentes datos sobre datos económicos, datos sociales, datos ambientales, y creó indicadores, ¿sí? Indicadores que le daban un sentido a esta vulnerabilidad. Y muy importante fue, a lo mejor no puse muchísimo hincapié en esto, como tratar de buscar una relación a través de un análisis de regresión entre las declaratorias de desastre y el número de muertos por desastre. Sin embargo, no encontró ninguna relación fuerte. ¿Por qué? Porque lo que nos dimos cuenta es que estas declaratorias de desastre se habían convertido en una medida política de los gobernadores. Había gobernadores que ya se sabían el caminito para pedir el fondo de desastre, el Fonden, que ahora es tan famoso, y otros que aún sufriendo el desastre y el acontecimiento, no habían percatado la forma de allegarse de recursos. Entonces, contestando un poco tu pregunta, tampoco tenemos la varita mágica, ¿no? Un poco lo que hemos tratado de hacer es encontrar un indicador que combine lo económico, lo social, lo ambiental, es decir, multifactorial, para establecer qué es la vulnerabilidad y cómo determinar la exposición, la diferente sensibilidad. Y algo que me parece fundamental, que la propia población describa cuáles serían sus métodos de adaptación al clima, ¿no? Al cambio climático. Me parece que darle voz a la comunidad es un asunto fundamental si nosotros queremos tener un impacto, ¿no? Un impacto que sea real, un impacto que sea permanente, que pueda modificarse con el tiempo, y creo que estamos en la mejor disposición de compartir estos datos. Nos parecería excelente que nos prestaran ese mapa de vulnerabilidad, compartir lo que nosotros tenemos de las estaciones climáticas y lo que nos ha dicho la población. Yo creo que hay mucho jugo que sacarle a esto, porque es el contacto directo con la gente que vive cotidianamente el cambio climático. Muy bien, tendríamos tal vez tiempo para un par de preguntas muy. Gloria tenía también. Sí, adelante. Bueno, nada más que esto que menciona Miriam sobre la vulnerabilidad, sensibilidad y capacidad de adaptación, pues puede analizarse desde la perspectiva estadística con los datos, pero lo que presentan los casos es también esta capacidad de verlo desde lo que la gente nos está diciendo, y lo que se preguntó en los talleres pues nos ayudó a poder tener información respecto a esta sensibilidad o capacidad adaptativa. De hecho, lo que nos damos cuenta es que la capacidad adaptativa en realidad pues en algunos casos no existe, o es una reacción, digamos, a una situación de crisis, no necesariamente pensada, sino una forma de ver cuáles son las alternativas inmediatas que se tienen. Ahora, lo que mencionaba respecto a qué hace a una medida que realmente sea una capacidad de adaptación, nosotros hemos estado debatiendo mucho en el grupo qué medidas de adaptación, y una de las conclusiones que llegamos fue justamente que debe de haber
evidentemente un reconocimiento de que la comunidad tiene ya una serie de cosas en la mente, la gente puede tener una serie de alternativas. Por ejemplo, en Hermosillo nos decían, tenemos que hacer pozos más profundos. Desde el punto de vista de los que nos dedicamos a temas de sustentabilidad, hacer un pozo más profundo no es una medida de adaptación. Entonces, tiene que haber una retroalimentación entre nosotros que estamos colaborando con el proyecto. Afortunadamente hemos creado relaciones de confianza con algunos miembros de la comunidad para abrir otros debates dentro de la propia comunidad, pero que al final de cuentas sean ellos los que decidan qué es lo que les parece más sensible llevar a cabo. Gracias. Muy bien, pues tendríamos chance de tomar un par de preguntas muy específicas, bueno, 3, pero muy breves. Entonces, si tal vez Rocío, después, ¿sale? Sí, bueno, primero felicitar a todo el equipo por el gran esfuerzo que están haciendo todavía en proceso en esta investigación. Lo que quiero decir son algunas dudas e inquietudes en relación al tema de la adaptación. Desconozco, digamos, la definición técnica en relación a cambio climático, pero me pregunto hasta dónde en una investigación que incluye una indagación cualitativa donde buscan conocer la experiencia de la gente y el punto de vista de la gente, habría como 2 aspectos que ahora no los escuché, a lo mejor los han tomado en cuenta, pero que me parece que son importantes. Uno son los aspectos que tienen que ver con la cultura, con las tradiciones culturales, con los usos y costumbres. Es decir, digamos, Sonora es un estado donde la sequía no es algo nuevo. Desde luego puede haber hoy con el cambio climático nuevas situaciones, pero digamos hay como una cultura de la población para vivir en un clima seco, ¿no? En un clima caliente y de diversa manera. Entonces, me parece que sería interesante conocer cuáles son como las tradiciones y las costumbres que vienen de lejos en la gente que vive, particularmente en la población que están estudiando, en su cercanía con un polo urbano muy importante como es Hermosillo, ¿no? Y el otro punto sería el de que la adaptación puede tener también el contrapunto del conflicto y la tensión. O sea, si no parecería como que frente a una situación como la sequía, la gente siempre se adapta, ¿no? Entonces, creo que también hay en la historia local múltiples manifestaciones de conflictos. Por ejemplo, la falta de agua ha provocado movilizaciones urbanas muy importantes, las tarifas eléctricas, la contaminación de los ríos. Creo que son situaciones que, digamos, a lo mejor vistos de manera muy micro, parecería que no pasa, o sea, que la gente hace pequeñas acciones, pero hay momentos de conflicto y de tensión. Entonces, me gustaría saber sobre estos 2 puntos que han observado, ¿no? Si les parece, tomamos las 3 preguntas y ustedes pueden comentar al respecto. Sí, adelante. Es el... ya, ok. Bueno, y me sumo a las felicitaciones, la verdad es que está interesantísimo la exposición, los hallazgos de investigación, etcétera. Yo voy a hacer en realidad tengo 4 preguntas, pero van a ser telegráficas, entonces el problema quizás sea la respuesta, ¿no? Bueno, el hecho de que sean localidades periurbanas, ¿ustedes consideran que esta cercanía con el medio urbano les permite, digamos, adaptarse mejor a los efectos asociados al cambio climático? O sea, esa cercanía con la ciudad y en consecuencia
La otra pregunta asociada a esta primera pregunta es si las ciudades, por lo tanto, proporcionan los elementos necesarios para que comunidades periféricas, sobre todo en condiciones de pobreza, de marginación, pues puedan tener un mejor proceso de adaptación. Otra pregunta es, ¿de quién se quejan más? O sea, bueno, entiendo que en las entrevistas y en los talleres que tuvieron, hay una queja, ¿no? de la ausencia del Estado, ¿no? De que el Estado solamente llega para hacer campaña política o para distribuir despensas o para, no sé, hay enfermedades por vector y llegan, fumigan y se van, etcétera, etcétera. O sea, ¿de quién se quejan más? ¿Del gobierno municipal, del gobierno estatal o del gobierno federal? Y finalmente, ¿cuál es el papel, en este caso, de los procesos de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano? Digo, a mí me parece que buena parte de las medidas de adaptación o que pueden incidir en los procesos de adaptación y de resiliencia de las comunidades periféricas, pues tienen que ver con los procesos también de ordenamiento territorial y de planeación urbana, ¿no? O sea, sobre todo si pensamos que una comunidad, mientras más cercana a una ciudad o más se pueda beneficiar de los bienes y servicios que proporciona el medio urbano, pues en principio tendremos, no sé, eso me remite a pensar que a lo mejor lo que se necesita hacer es contener la expansión urbana, ¿no? Y lograr, digamos, pues que haya menos consumo del espacio, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, ahí la dejo, gracias. Por último, súper rápido. ¿Dónde está la carita? Aprietas el botón y… Bueno, mi pregunta es muy básica, la doctora Soto. Conforme al proyecto que están desarrollando, habían comentado una parte que los hombres no participan tanto en este tipo de campañas o este tipo de proyectos. No sé si tengan algún pensamiento, no sé, algo que hacer para que puedan ingresar o hacer que los hombres participen más que las mujeres, porque está claro que ellos como que no confían tanto en esto porque no saben, no tienen la información. Voy a tratar de ser muy concreta por cuestiones de tiempo y si quieren después conversamos fuera. En relación a lo que preguntaba la doctora Rocío, me parece fundamental estas cuestiones culturales. Creo que eso definen de una u otra manera los sentidos de adaptación que tenga la gente. Efectivamente, Sonora, La Paz, Sonora en las sequías y La Paz con las inundaciones por huracanes, están acostumbrados. O sea, es feo decirlo, pero se tienen que enfrentar a eso. Y han habido diferentes formas de hacerlo, dependiendo también de su cultura, ¿no? Por ejemplo, en La Paz nos decían, es que nosotros ya de plano tenemos que comprar estaciones de luz, ¿no? Plantas de luz, y tenemos que ir al otro lado a comprar las plantas de luz, y eso se vuelve como una especie de sobrevivencia, porque te puedes quedar 4 o 5 días sin luz, ¿no? Otra de las cosas importantes son los coolers, por ejemplo, en Sonora, ¿no? Que es una tradición muy importante, pero que contamina igual o más que la calefacción. Entonces, sí me parece que todas estas cuestiones culturales, en donde la gente se va adaptando y va tratando de solventar estas problemáticas, son muy importantes. El segundo punto que marcabas del conflicto, creo que nosotros, bueno, yo por lo menos como socióloga, no puedo olvidar que el conflicto es lo que mueve a las sociedades, ¿no? Y el conflicto no solamente como algo negativo, sino como un momento de transición importante. Y en las propias comunidades puedes notar que hay conflicto. Por ejemplo, en el caso de los Pargas, hay un enfrentamiento a partir de las ladrilleras, o sea, es nuestra forma, pero también sabemos que están contaminando y no nos los dicen, ¿no? ¿Qué tipo de materiales se usan para los hornos? Que es, por ejemplo, leña del bosque y talan el bosque, ¿no? Entonces, sí hay mucha confrontación entre la misma población, la gente que está de acuerdo, la gente que no está de acuerdo. Otro de los asuntos, y que no quiero generalizar, pero es una parte importantísima del estudio, es la entrada del narcomenudeo en las comunidades. Y es un asunto que está cambiando las actividades, las percepciones, la cultura de los lugares, ¿no?
la gente no lo dice, pero cuando estás en pequeños comités te dicen, híjoles, tenemos un problema de narcotráfico en la tiendita, y la tiendita es donde hay cuestiones muy interesantes que hay que profundizar, totalmente de acuerdo, ¿no? Los segundos comentarios que me parecen muy interesantes, yo diría que una de las categorías que en este momento no tocamos, pero que es fundamental para nosotros, son los servicios socioecológicos, ¿no? Y aquí está Rafael, ¿no? Entonces, en las comunidades periurbanas lo que nos interesa ver es cómo estos servicios socioecológicos forman parte de la vida de las urbes, ¿no? De las ciudades, y el descuido de estos servicios socioecológicos que tienen que ver con la agricultura, que son los que dan alimento a las ciudades, que tienen que ver con la ganadería, que tienen que ver con la pesca, pues están perdiendo. Yo diría que esta población ahora sí que tuvo que irse al extremo de buscar nuevos medios de vida. Ellos no los querían dejar. La verdad es que si tú hablas con la gente del ejido, están pidiendo a gritos, ¿no? Agua, están pidiendo que quieren regresar a sus tradiciones de agricultura, que antes era un vergel y que de pronto se convierte en un desierto. Entonces, creo que un punto fundamental, como tú dices, es el ordenamiento del territorio, pero con una variable ambiental y que tiene que ver con los sistemas socioecológicos. Hasta ahora hemos concebido el ordenamiento territorial sin esta variable, que es una variable fundamental, que es la variable ambiental y que debe de correr al paralelo de. Entonces, por allí estamos trabajando. Muchas gracias. Bueno, respecto a la cultura y usos y costumbres, yo creo que es algo fundamental. O sea, realmente algo de lo que partimos es que queremos los talleres, porque a partir de los talleres podemos entender lo que la gente percibe como cambio, si le parece que ese cambio es significativo, seguramente a partir de sus propios usos y costumbres, y rescatando expresiones que finalmente son muy locales y que nos hablan de cómo la gente está percibiendo estos cambios y cómo también perciben ellos su propia manera de ajustarse. Respecto al conflicto, a lo mejor aquí es lo interesante de que tengamos formaciones diferentes, porque yo, al contrario de resaltar el conflicto, resalto la cooperación. Entonces, yo tengo la impresión de que justamente el dar más información a los diferentes actores puede hacer que se abran nuevas brechas de acción y de solución de problemas. Y en este sentido, hasta la propia cooperación que podemos tener los que estamos trabajando en el grupo con la gente de la comunidad para ayudar a encontrar soluciones. Respecto al tema de la cercanía a las ciudades, y esto hace que se adapten mejor, yo creo que es difícil generalizar. En los casos que vimos, ¿qué es lo que hace que haya una mejor adaptación? Que tienes servicios de salud más cercanos, que tienes fuentes de empleo, que probablemente tienes cierto acceso a transporte. Pero por otro lado, como en el caso de Hermosillo, pues ellos dicen, nos quitan el agua para llevárselo a la ciudad. Entonces, seguramente habrá que ver de caso en caso. Por otro lado, ¿de quién se quejan? A mí me pareció muy significativa la queja de la gente en Hermosillo, que se queja del gobierno federal porque los programas de apoyo no se adaptan a sus necesidades. Y yo creo que esto debe de ser algo, no es la primera vez que lo escucho. Se quejan también de que los políticos locales, en el caso de Aguascalientes, las mujeres decían, aquí los políticos sí nos escuchan, pero solamente cuando vienen a hacer campañas vamos a obtener determinadas cosas, pero después, pues, ellas se sienten utilizadas, evidentemente. Luego está el tema de si se contiene la ciudad. Yo creo que sería un enfoque ideal. O sea, lo interesante, yo creo que de lo periurbano es que lo urbano depende de lo periurbano. Dependemos de los alimentos, el agua, la cobertura vegetal que hay en esos lugares. Entonces, en la medida en que en lo periurbano pasen
cambien las cosas como se han estado administrando, pues vamos a tener un mejor ambiente urbano, por supuesto, y deberíamos de explorar mucho más lo periurbano para encontrar mecanismos específicos para ver qué funciona en estos lugares. Respecto a por qué los hombres no participan, aquí necesitamos de hecho ideas para saber cómo integrar a la participación masculina, porque pues son la otra parte, ¿no? La otra realidad de las cosas, y lo pudimos ver al final de cuentas en el taller de Hermosillo, donde tuvimos el taller de hombres. Sus preocupaciones son otras muchas veces, vistas con otros ojos. Entonces, si no logramos rescatar esa visión masculina, estamos teniendo un sesgo y lo reconocemos en la investigación. Gracias. Bueno, les agradecemos mucho a nuestras ponentes y daríamos paso